Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad pues les traigo el tema de nomenclatura, especialmente para las niñas de quinto bachillerato, ¿verdad? En el área de química. Entonces, nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura química es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y los compuestos químicos. Actualmente la IUPAC, ¿verdad? Que es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, la cual se encarga de establecer las reglas correspondientes, ¿verdad? IUPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, ¿qué es la nomenclatura? Pues va a ser el conjunto de reglas, ¿verdad?, que nos ayuden a nombrar los compuestos y elementos. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los compuestos? En primer lugar tenemos dos grandes grupos, los inorgánicos y los orgánicos. Cuando hablamos de los orgánicos, pues hablamos de aquellos compuestos que en sus moléculas, ¿verdad?, tengan la presencia de átomos de carbono. Y los inorgánicos, pues son todos los demás, ¿verdad?, que no contienen carbono. A continuación, entonces, miremos el siguiente mapa conceptual que tenemos aquí acerca de la clasificación de los elementos, de los compuestos químicos, ¿verdad? Cuando unimos un metal más hidrógeno, nos va a dar como resultado los hidruros. Cuando unimos un elemento no metal más hidrógeno, vamos a tener como resultado a los ácidos hidrácidos. Cuando se une un metal con el oxígeno, a estos compuestos les vamos a llamar óxidos básicos. Cuando se une un elemento no metal más el oxígeno, a estos compuestos les vamos a llamar óxidos ácidos. Cuando un óxido básico se le agrega agua, pues va a dar como resultado lo que son los hidróxidos. Cuando a un óxido ácido se le agrega agua, vamos a tener como resultado a los oxácidos, ¿verdad? Y si unimos los hidróxidos con los oxácidos, pues va a dar resultado las sales, ¿verdad? Otra clasificación de los compuestos es de acuerdo a sus números de moléculas o su número de átomos, perdón. En este caso se van a clasificar en binarios, ternarios y cuaternarios. Cuando hablamos de binarios, pues está constituido por la unión de dos elementos químicos. Un ejemplo de ello tenemos ahí el agua, ¿verdad?, que tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces está compuesto por dos, ¿verdad?, binarios. Los ternarios, tenemos ahí el ejemplo del ácido clórico, ¿verdad?, que tiene tres elementos: hidrógeno, cloro y oxígeno. Entonces por eso se le llaman ternarios. Dice que la familia 5 tiene tres números de oxidación probables, más 1, más 3 y más 5. En el caso de la familia 7, pues va a tener más 1, más 3, más 5 y más 7. Ejemplos de compuestos cuaternarios, pues como su nombre lo indica, pues van a tener 4 elementos. Ejemplos de estos, pues va a ser, ahí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? El nitrato de amonio, ¿verdad?, que tiene nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno otra vez y oxígeno. Tenemos al sulfato ácido de sodio, que tiene sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es la clasificación de los compuestos. Hablamos de los inorgánicos, los orgánicos y todos los que vamos a aprender a nombrar en esta oportunidad. Y los binarios, ternarios y cuaternarios. Fórmulas. Entonces, antes que nada, pues sabemos que los compuestos van a utilizar fórmulas. ¿A qué le llamamos fórmulas? Pues a la representación, ¿verdad?, de cada compuesto. ¿Qué tenemos en una fórmula? Principalmente tenemos los símbolos, ¿verdad?, de los elementos que forman parte de ese compuesto, y el subíndice, un numerito pequeño que aparece en la parte de abajo, pues nos va a indicar el número de átomos que están presentes en esa molécula. Veamos un ejemplo acá del trióxido de hierro, ¿verdad? Estos numeritos 2 y 3 que están abajo, pues nos están indicando el 2 va a ser el 2 del oxígeno, y el 3 pues es el número de átomos de hierro, ¿verdad? Ojo acá, porque generalmente las fórmulas pues nos las van a dar de manera ya simplificada. Por ejemplo, vean acá el dióxido de carbono CO2, ¿sí? Pero el hecho de que diga esté el número 2 ahí no quiere decir que con ese
con esa cantidad de números de átomos está trabajando carbono. A la par les coloqué una imagen cómo se hace eso. Imagínense que carbono trabaja con 2 y 4. Esos son sus números de oxidación. Entonces, carbono con el número 4, oxígeno, pues siempre va a trabajar con -2. Siempre tenemos que hacer el cambio, ¿verdad? El 2 del oxígeno se pasa al carbono y el 4 con que está trabajando nuestro átomo de carbono se pasa al oxígeno, ¿verdad? Y simplificando, ¿verdad? Sacándole la mitad, tenemos que carbono, pues la mitad de 2 es 1, pero generalmente acá no lo ponemos, ¿verdad? Y oxígeno, la mitad de 4 va a ser 2, entonces por lo tanto su fórmula es CO2, ¿verdad? Pero ya sabemos que está trabajando con 4, el carbono. Números de oxidación. ¿Qué son los números de oxidación? Pues son los números que representan la cantidad de electrones que el átomo está poniendo en juego para compartir con otros átomos y luego hacer los enlaces. Recuérdense que ya en las guías anteriores pues vemos cada uno de los tipos de enlaces. Básicamente el oxígeno siempre va a trabajar con -2, sí, en todos los compuestos, excepto en los peróxidos, que va a trabajar con -1, ¿verdad? Tal es el caso del agua oxigenada, ¿verdad? H2O2. El hidrógeno siempre va a trabajar con +1, excepto en los hidruros metálicos, ¿verdad? Que va a trabajar con -1. En todo compuesto químico, la suma algebraica de los números de oxidación de cada uno de los elementos debe ser igual a 0, ¿verdad? Más adelante vamos a explicar esto. Entonces, ¿cómo sabemos con cuánto está trabajando cada elemento? Pues una manera sencilla es que, por ejemplo, en el grupo 1, todos los elementos del grupo 1 van a trabajar con +1. En el grupo 2, todos los elementos del grupo 2 van a trabajar con +2. En el grupo 3, todos los elementos, pues algunos van a trabajar con 1 y 3, o otros pues solo van a tener un número de oxidación. Eso ustedes lo pueden ver en su tabla periódica, unos numeritos pequeños que aparecen ahí arriba del símbolo de cada elemento. Pero a la par también les puse yo algunas elementos con sus estados de oxidación, ¿verdad? Por ejemplo, allí miramos el litio que trabaja con 1, veamos en los no metales, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro, pues como está en la familia 7, va a trabajar con números impares, 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Veamos allá el azufre, está en la familia 6, entonces va a trabajar con números pares, 2, 4 y 6, ¿verdad? Así es como vamos a saber con cuánto está trabajando cada elemento. Bueno, dentro de la nomenclatura tenemos 3 sistemas. Tenemos el tradicional, el sistemático o estequiométrico y el stock, ¿verdad? Esos son los que la IUPAC nos ha dado para que nosotros podamos nombrar los compuestos. En el tradicional, pues si se dan cuenta, utilizamos prefijos y sufijos, ¿verdad? Cuando los números de estados de oxidación solo es 1, si el elemento solo tiene un estado de oxidación, vamos a agregar el nombre del elemento más la terminación -ico. Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, para la menor vamos a agregar -oso y para la mayor vamos a agregar -ico. Si el elemento va a tener 3 estados de oxidación, para la menor vamos a agregar un prefijo -ipo y un sufijo, el nombre del elemento y el sufijo -oso. Para la mayor, pues solo vamos a agregar -oso. Si tenemos más de 3, o sea 4 estados de oxidación, más que todo, por ejemplo, esto va a ser en la familia número 6 y 7, ¿verdad? Que en el caso de los de la 7, ¿verdad? Va a trabajar con 1, 3, 5 y 7. Entonces, para la menor vamos a agregar hipo y terminación -oso. Para la intermedio menor vamos a agregar -oso. Para la intermedia mayor vamos a agregar -ico. Y para la mayor vamos a agregar un prefijo -per y un sufijo -ico. En el caso del otro sistema, el sistemático o estequiométrico, vamos a agregar los siguientes prefijos, ¿verdad? Dependiendo, haciendo referencia al número de oxidación con el que está trabajando el elemento, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene 1, vamos a decir monóxido, ¿verdad? Si tiene 2, va a ser dióxido.
Si tiene 3, trióxido. Si tiene tetraóxido. Si tiene 4, perdón. Penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8 y así sucesivamente. En el sistema Stock, para indicar el número de oxidación con el que están trabajando los elementos, pues vamos a utilizar números romanos que indican la valencia de los átomos. Por ejemplo, si ese elemento está trabajando con 1, pues vamos a colocar entre paréntesis el 1 en números romanos. Veamos entonces, en primer lugar, vamos a ver a los óxidos, ¿sí? Los óxidos se van a clasificar en óxidos ácidos y óxidos básicos. En cuanto a los óxidos básicos, va a ser la unión de un elemento metal más oxígeno, ¿verdad? Si se dan cuenta ya, el M con un subíndice N más O, y como recordemos al principio les dije que oxígeno siempre va a trabajar con -2, ¿verdad? Excepto en los peróxidos, ¿verdad? Y se hace el cruce, ¿verdad? El -2 del oxígeno se pasa para el elemento y el número del elemento se va a pasar para el oxígeno. Siempre tienen que hacer ese cruce. Bueno, ¿cómo nombramos entonces los óxidos básicos? En el tradicional, si el metal tiene un solo número de oxidación, vamos a escribir óxido más nombre del metal terminado en ico. Recuérdense, si el metal tiene solo un número de oxidación, solo vamos a hacer la terminación ico. Por ejemplo, ¿verdad? Está el sodio. El sodio se encuentra en la familia número 1, por lo tanto, su estado de oxidación va a ser 1, ¿verdad? Entonces, Na2O, ¿cómo lo vamos a nombrar? Óxido sódico, ¿verdad? Porque como solo tiene un único número de oxidación, entonces solo agregamos la terminación ico. Si el elemento metal presenta 2 números de oxidación, se emplean sufijos oso para la menor y ico para la mayor. En este caso tenemos la siguiente fórmula, ¿verdad? Feo. En este caso, ¿verdad? Fe, o sea, hierro, está trabajando con el número de oxidación 2. ¿Se recuerdan que al principio les dije yo que las fórmulas siempre nos las van a dar así simplificadas? Pero nosotros tenemos que saber con cuál están trabajando. No me van a decir que ahí hierro está trabajando con 1, porque no es así, ¿verdad? La fórmula ahí ya está simplificada, entonces decimos que hierro está trabajando con la menor, entonces por lo tanto solo se le agrega oso. Primero siempre, la palabra siempre óxido, luego ferroso, ¿verdad? Hacemos referencia a su estado de oxidación. Ese es en el sistema tradicional. Ahora, en el sistema sistemático, primero se nombran anteponiendo la palabra óxido el prefijo que indica el número de átomos de oxígeno que hay en la molécula y luego el nombre del elemento. Por ejemplo, ¿verdad? Seguimos con el mismo ejemplo del Na2O, ¿verdad? Na2O. Primero hacemos como el oxígeno tiene, ahí sabemos que está con 1 porque es el estado de oxidación de sodio. Entonces decimos monóxido de y hacemos referencia del número 2, disodio, ¿ya? Igual en el caso del feo, ¿verdad? Su nombre quedaría monóxido de hierro, ¿verdad? Esto es en el sistema sistemático. Luego vamos en el sistema Stock, pues se nombran colocando la palabra óxido más el nombre del elemento, más en paréntesis el número de oxidación del metal en romanos. En este caso, ¿verdad? Siempre seguimos con Na2O, quedaría como óxido de sodio. ¿Y con cuánto está trabajando sodio? Habíamos dicho que con 1, ¿verdad? Entonces colocamos ese 1 en paréntesis y con números romanos. Luego está el feo, lo que les decía, ¿verdad? Óxido de hierro, no vamos a colocar 1 porque no está trabajando con 1. Esta fórmula ya está simplificada, ¿verdad? Entonces sabemos que está trabajando con 2. Entonces sería óxido de hierro 2. Y así, chicas, quedaría entonces el nombre de estos compuestos en los 3 sistemas. Vamos a ver entonces lo que son los óxidos ácidos.
los óxidos ácidos, perdón, va a ser la unión de un no metal más oxígeno. Como siempre recordemos, el oxígeno va a estar trabajando con -2, ¿sí? Más el metal, que su número de oxidación, ¿verdad?, va a ser positivo. Bueno, en el caso de estos compuestos, pues vamos a utilizar la siguiente tablita, ¿verdad? Porque aquí van a tener más de 2 estados de oxidación. Entonces, si el elemento tiene 1, por ejemplo, en los que están en la familia 6 y 7 van a hacer uso de esta tablita, ¿verdad? Si tiene 1, vamos a decir óxido, hipo, el nombre del elemento y la terminación en oso. Si está trabajando con 2 o 3, vamos a decir óxido, el nombre del elemento y la terminación ico. Y si el elemento está trabajando con el número de oxidación 7, entonces vamos a agregar óxido per, el nombre del elemento y la terminación ico. Veamos entonces en el caso de esta fórmula. Tenemos CO2, ¿verdad? Recuérdense que el carbono acá está trabajando con 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? En el sistema tradicional quedaría, recuérdense, el carbono trabaja con 2 y con 4. Acá en esta fórmula está trabajando con 4. Entonces, como es la mayor, solo vamos a agregar la terminación ico. ¿Se recuerdan que al principio, en la diapositiva anterior, les dije que cuando tienen 2 estados de oxidación, para la menor se usa oso y para la mayor ico? Entonces, en el sistema tradicional quedaría óxido carbónico. En el sistemático quedaría dióxido de carbono, ¿verdad? Di por el 2 que está en el oxígeno, dióxido de carbono. Y en el stock quedaría óxido de carbono 4, ¿verdad? Ahí hacemos referencia del número de oxidación de nuestro elemento no metal. Bueno, chicas, entonces espero que les pueda ser de utilidad esta presentación. Y recuerden hacer sus guías. Ahí van más ejemplos y van unos ejercicios para que ustedes lo puedan realizar. Gracias.